No es una obra, sencillamente es un acto de fe, donde el enemigo va a romper sus cadenas. Por eso el Señor nos llamó estos 4 domingos a que estemos toda la iglesia. Si alguien no quiere, no se preocupe, eso no es obligación, eso es una convocatoria. Bueno, no es una imposición, es una convocatoria para que vengamos en ayuno. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos esta mañana. Vamos a seguir hablando del libro de los Hechos. Aquí hay sillas, adelante. Vamos a hablar del libro de los Hechos. Esta mañana vamos a continuar con el libro de los Hechos. En primer nivel, los domingos doy clase. Y esta mañana empecé a hablar del nuevo nacimiento. Y hablaba de Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué no miramos? Deja Hechos 5 y vamos a Juan 3:3. Juan 3:3. Muchos queremos, otros quieren, yo he visto, pero muchos quieren. Hay un hombre que se llama Nicodemo, un hombre importante allí, muy importante, que sabe la palabra, es una autoridad espiritual, y va a Jesús y le dice: Jesús, ¿tú eres de Dios? ¿De dónde vienes? ¿Cómo hago para saber que tú eres Dios? ¿Verdad? Y responde Jesús en el versículo 3. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que ¿qué? No puede ver. Mucha gente en la iglesia quiere ver el reino de Dios, quiere vivir el reino de Dios, pero no lo han visto. Y esta mañana lo decía mi esposa, Dios en su momento le daba otro sueño de unas piñas, a lo mejor lo contó. Y anoche hablando, miramos que, porque llegamos, hubo una ceremonia de una pareja también que amamos, todos los amamos. Anoche hubo una ceremonia de el tercer matrimonio que viene este mes, el tercero, faltan 4, son 7. Y Dios le había dado un sueño de unas piñas maduras que estaban listas. Y anoche el Señor nos decía: estas son las piñas que ella vio, el Señor le mostró. Y son los ministros que Dios está formando para que la iglesia siga creciendo. Por eso se están restaurando y se están casando. Así de que si usted no se ha casado, lo animo a que se case, porque ahí va a encontrar restauración, ahí va a encontrar la bendición, cuando usted decida en el nombre de Jesús. Esas personas seguramente en su hogar van a ver el reino de Dios con su pareja. Pero los que no se han casado porque no han querido, porque le han puesto trabas, no van a ver. Yo no lo puedo ilusionar. Si usted no nace, no cambia. Señor, cambia mi mente, mi corazón. Les decía también el viernes en el primer nivel, que también tengo clase, y les decía: si usted no es sincero con Dios, Señor, mire mi pecado, sea específico. Si no nace, no puede ver. Y si no ve, no va a volver a la iglesia. Y si no vuelve, se la pierde usted. Es importante nacer de nuevo, iglesia. Por eso la iglesia en el libro de los Hechos empezó como tenía que empezar. ¿Se acuerda hace 8 días? Hace 8 días hablamos de Ananías y Zafira. Y ellos cayeron muertos porque ellos quisieron ignorar al Espíritu Santo. Quisieron pasar por alto al Espíritu Santo. Y le dijeron: Pedro, vamos a vender una heredad y vamos a traer la plata para los apóstoles. Y la vendieron y no trajeron todo. Ahora, el Señor no los disciplinó por no haber traído todo, fue por haber mentido. Hablamos de los mimos. Ellos imitaron a Bernabé, que había traído la finca, la plata de la finca con amor. Y ellos no lo trajeron con amor, ellos lo trajeron por hacerlo. Como muchos pueden hacer cosas en la iglesia por negocio. Entonces hablamos de mimos, que hay muchos mimos en la iglesia, que por fuera parecen cristianos, pero por dentro son mundanos. Eso dice Hechos capítulo 5. Pero sigue en el versículo 12, y es donde vamos a seguir esta mañana. Pero oramos antes. ¿Por qué no ora para que Dios le hable? Señor, gracias por tu palabra esta mañana, porque sé que nos vas a levantar. Sé que hay algo nuevo para nosotros hoy. Algo vas a hacer con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en el libro de los Hechos nos enseñas, nos afirmas una vez más el anhelo de tu corazón para la iglesia, Señor. Y te doy toda la honra y la gloria, porque esta casa, como millones de iglesias que hay como estas, seguiremos creciendo bajo tu gracia y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Sabe? El versículo 12 dice que después de que Ananías y Zafira murieron, ¿qué pasó? Dice muchas señales y maravillas. ¿Sabe qué significa muchas señales y maravillas en un lugar y en una persona? Diga conmigo, avivamiento. Eso es un avivamiento. Donde hay conversión. No donde hay solo milagros, sino donde la gente se convertía, donde dejaban el pecado. Por allá en el libro de los Hechos les predicaron a unos brujos y quemaron los libros de brujería, los libros de esoterismo. Bajaron los cuadros muchos, dijeron, oiga, ¿yo qué hago con esto? De pronto quemaron todo, dijeron, yo creo. Una persona que ha nacido de nuevo no quiere ir al mundo, no quiere nada del mundo. Esa persona verá la gloria de Dios. Al comienzo le va a costar, al comienzo le va a pegar duro. ¿Por qué? Porque está dejando el mundo. Pero mientras sigue caminando, Dios le va a dar fuerzas para seguir adelante. Por eso dice el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, ¿qué? En el pórtico de Salomón. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Los judíos dijeron, no nos metamos con esos apóstoles. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿cómo? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra no sanaba, era la unción que estaba sobre Pedro. Y dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Qué pasó? Eso va a pasar esta mañana en este lugar, en el nombre de Jesús. Usted va a ser bendecido, levantado, restaurado y libre por el poder del Espíritu Santo que está acá. Eso va a ser Dios. Eso va a ser Dios. El libro de los Hechos me enseña cómo Dios edificó su iglesia al comienzo. ¿Sabe qué me enseña? Cómo Dios edificó. El Señor me dio un modelo de iglesia. En el libro de los Hechos está el modelo. Él dice ahí, Ananías y Zafira fallaron, me los llevo. Ese fue el comienzo de la iglesia. Que el que va a pecar, el que la va a embarrar, me lo llevo. Me lo llevo. Pero si fuera así hoy en día, posiblemente yo también estaría muerto. Porque hoy en día los pastores se divorcian y se vuelven a casar y sacan la excusa. Hoy en día hay excusa para todo. Dígale a alguien algo y saca la excusa. Porque hay excusa para todo. ¿Qué excusa podía decir Ananías y Zafira? No dijeron nada, ¿se acuerdan? Murieron. No había excusa. Porque cuando el Señor estaba empezando su iglesia, Él necesitaba empezar la iglesia firme. Firme. Pero la iglesia, esa iglesia, ya no existe. Dios pone a algunos de nosotros, de millones de pastores, no voy a decir que yo, no, millones de pastores, nos pone a hablar la palabra. Pero si usted analiza, la mayoría de personas que se habla la palabra así, no son todas mega iglesias. Porque la mega iglesia por lo general no predica una palabra así. ¿Por qué? Porque no es, dice aquí, porque solo que hoy día no es solo que Dios es quien edifica la iglesia. Ahora hay muchos pastores que se adueñan y edifican las iglesias con sus doctrinas caprichosas, propias del mismo diablo. Y ellos mismos edifican su iglesia con sus doctrinas. Entonces la iglesia se llena, pero nada que ver con el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ponen sus propias doctrinas, ponen sus propias reglas. Eso hoy en día, o sea que la iglesia de los Hechos está lejos. Está lejos. Si Dios nos pone a unos a retomar, podemos ser criticados, podemos ser juzgados, o para muchos tildados de legalistas. O como me dijo alguien, Willy, ¿tú todavía vas a esas iglesias tradicionalistas? O nos llaman iglesias tradicionalistas. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra. Porque la iglesia tradicionalista predica la palabra según los que van a las iglesias modernas. O sea que el libro de los Hechos ya no queda. Ya no queda. Toca retomarlo. Ananías y Zafira murieron y se unió el pueblo. O sea que la disciplina de Dios funcionó para bien. Esos padres que no disciplinan a sus hijos, aprovecho lo que mi esposa dijo,
se paran en las sillas, molestan al que está detrás, no lo dejan poner cuidado. Toca educarlos, y si no está la iglesia infantil, pero no puede interrumpir a la iglesia. Esos padres que dicen, papá estaba tomando, sí, me dijo, no tome mucho. ¿Cómo así? No le dijo nada. No, porque de pronto se me va de la casa. Si se va, volverá. Y si no vuelve, Dios lo guardará. Porque Dios nos llamó con un propósito. A mis 18 años me fui de mi casa, rebelde, a vivir solo. Y viví solo mucho tiempo. Un día le comentaba a mi esposa, me acordaba el Señor estos días, en la mañana, llevaba 2 o 3 días bebiendo, ya estaba ya, y golpearon la puerta. Donde vivíamos había una señora que era enfermita mental, y entonces resulta que ella echaba agua a la calle, gritaba de temprano y todo, y casi nadie la quería en la cuadra. Pero ese día como en la mañana, 6, 7 de la mañana, era muy temprano, sonó la puerta del segundo piso y yo me bajé de la cama, deslizado, y no se me olvida, fui gateando hasta la puerta. Gateando, y cuando abrí, ¿quién es? Dijo, yo, ábrame. Me parece oírla. Y había 2 papas sudadas con un pedazo de carne. Yo pienso que si no me hubiera dado eso, algo me había dado a mí. Dios ya me había escogido. ¿A dónde voy? Aquí hay que disciplinar y enseñar, porque Dios tiene el control de todo. Por eso Ananías y Zafira murieron. La disciplina de Dios produce paz, produce unidad. Pero esos padres que no disciplinan, ¿qué esperan de sus hijos? Si el pastor no enseña la palabra, ¿qué espera de sus ovejas? Esas ovejas se están casando y vienen 3 más. Dios los está formando para que le sirvan a Dios. Amén. Pero toca enseñar la palabra. Porque entonces, ¿cómo vamos a extender el evangelio? Y decía esta mañana, ¿qué le espera a una iglesia donde hay un evangelio tibio? ¿O qué le espera a un hombre que dice que es un pastor y se la pasa ya pegado todo el tiempo en internet, al WhatsApp, no tiene tiempo de orar, de nada? Se levanta y ¡fum! Primero que coges el teléfono a ver quién escribió a medianoche. ¿Qué tiempo hay para orar? ¿Qué tiempo hay para comprometerse? Nos toca retomar el libro de los Hechos. Nos toca volver a la palabra. Volvemos al ayuno, a buscar al Señor, a doblegar la carne, porque hay cosas que le están cogiendo ventaja a la iglesia. Y ustedes y yo tenemos que pararnos a pelear. Tenemos que coger las armas, la espada y el escudo, para pelear la palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Pastores que se adueñan, que montan sus doctrinas. Es por eso que el libro de los Hechos es tan importante en el creyente verdadero, pues sabremos en realidad cómo es que Dios quiere que lleve mi vida cristiana. El libro de los Hechos me enseña cómo es que Dios quiere que yo lleve mi vida. Eso es el libro de los Hechos, porque fue como empezó la iglesia. Y dice en el versículo 12, lo leo otra vez. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta situación trajo unidad, y los que estaban en contra de la doctrina no se acercaban a ellos. Dice, de los demás, versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse a ellos. Los judíos dijeron, no se acerquen a ellos. Nuestra religión es mejor. Hay gente que dice, yo no voy donde esos cristianos. Nuestra religión es mejor. Lamentablemente tienen la razón, porque se encuentran con doctrinas torcidas, se encuentran con pastores mentirosos, manipuladores de la fe, dañan la fe de la gente, los afectan, les dan promesas, dicen que Dios les dijo y Dios no dijo nada. ¿Cómo voy a decirle a una pareja que no se ha casado, Dios te va a dar mañana un carro, una casa? ¿Cómo voy a poder decirle eso? Debo decirle primero, cásese, organice su hogar, perdone, reconsidere su actitud con sus hijos, porque de lo contrario sería endulzarle el oído y dañarle su fe. El libro de los Hechos me afirma en la fe. Por eso dijeron unos, no se metan con esos.
Por eso gente no quiere venir a las iglesias. Pero no siempre es culpa de las ovejas, es también culpa del predicador, porque no da la doctrina que el Señor quiere, sino la que a Él le parece. Y de eso están llenas las iglesias hoy en día. Por eso tenemos que hablar la palabra. Y yo no quiero aquí decir, yo sí tengo la verdad. No, vuelvo le digo, millones. Gloria a Dios por las iglesias Filadelfia y otras denominaciones muy buenas que dan la palabra. Pero tenemos que hablar la verdad. ¿Cómo quiere que le diga que Dios le va a ir bien? Que le va a ir bien si sigue en su borrachera. ¿Cómo quiere que le diga si sigue en su odio? Y Dios te va a bendecir. No, lo primero que Dios hace es organizar. Y dije esta mañana, ¿aquí alguien trapea sin barrer? Un joven despistado por ahí de pronto, por afanado, por pasarse un paso encima y hacer rápido. Pero alguien que sepa que eso huele feo, trapear sin barrer no lo hace. Lo primero que el Señor hace es organizar, para después hacer lo demás. Entonces sería un mentiroso yo decirle que le va a empezar a ir bien si no toma decisiones claras con su vida. Y eso dice el libro de los Hechos. No nos juntemos con ellos. Dice el mismo versículo. Se atrevía, dice el versículo 13, a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa. Versículo 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué? ¿Qué trajo la muerte de Ananías y Zafira? Respeto, temor, fe. Empezó a aumentar el pueblo. A veces es necesario la disciplina de Dios cuando la gente está dormida espiritualmente. Dormidos, solo son domingueros, son dormidos, y Dios tiene que meter su mano, porque Dios quiere que lo miremos a Él, quiere que miremos al cielo. Por eso hay gente que dice, pero esta y esta, eso es señal que Dios dice, despierte, 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 despiértate de los muertos, que Cristo te alumbrará. Eso dice Pablo en Efesios, despierta tú que duermes. Nosotros no podemos dormir, iglesia. Esto es una guerra espiritual constante. Usted puede levantarse un día mal geniado y dice, pero ¿qué pasó? Pero si yo me acosté bien, se levantó mal. ¿Por qué? ¿Qué razón le pone? ¿Hay alguna lógica? Y usted está bien y resultó mirando mal a su esposa o a sus hijos, rabiando. Dice, pero ¿usted qué le dio? ¿Se le corrió el champú? ¿Qué? ¿Por qué está así? Es un mundo espiritual. Es un mundo donde hay demonios, sombras negras. Son seres sin cuerpo y sin sangre y sin carne, pero tienen cuerpo. Se llaman demonios, es un mundo espiritual. Es una guerra. Usted no puede andar dormido. Por eso es necesario. Trajo avivamiento a la iglesia haber puesto disciplina con Ananías y Zafira. Trajo avivamiento. Cuando usted esté en disciplina, le diga, Dios, ¿por qué? Posiblemente ya entendió. Me dormí, dejé de orar, se me olvidó ayunar, dejé de congregarme, ya no oro. ¿Y qué pasó? Dios trae disciplina. Esa disciplina aviva a la iglesia, levanta a la iglesia. Por eso el Señor, cuando empezó la iglesia, quiere una iglesia despierta, que ore, que lo busque. ¡Ey, mírenme, mírenme! Aquí estoy para ayudarles. Eso que pasó es momentáneo. Es que quiero que me miren. ¿O quién de los que estamos aquí no tenemos una dificultad? Y nos metemos más en oración. Y nos metemos más, ahora sí a orar. Y ahora sí voy a madrugar a orar más porque, uy, es que mis hijos... Por eso es. Pero cuando usted aprende a llevar una vida de oración, cuando usted ha entendido que debe bajar la guardia, como decía ahora mi esposa, y perdonar, quitar ese orgullo de muchos, esas armas mentirosas, ficticias, orgullo. Perdóneme, ¿orgullo de qué? ¿Qué trajo al mundo? ¿Quién le dio la sabiduría, la inteligencia? ¿Quién le dio las manos? ¿Quién le dio la profesión? ¿Quién le dio todo? ¿Orgullo de qué? Entonces yo estoy orgulloso por la iglesia. Me dice Dios, perdón, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y quién le dio los dones? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo guardó esa vez que está contando ahora que se bajó gateando? ¿Quién? ¿Quién le puso en el corazón a la viejita Carmen que le bajara 2 papas con carne sudada? ¿Quién? Dios. No me venga a decir que la iglesia es suya. No haga lo que usted quiera, sino lo que yo digo en mi palabra. Amén. ¿Me entienden? Esa es la iglesia del libro de los Hechos. Hace la voluntad de Dios.
Pero por eso muchos viven en situaciones complicadas, porque están dormidos. Dicen, no, yo voy a la iglesia y no cambio. No va a cambiar. No va a cambiar. Juan 3:3 dice, nazca de nuevo. Empiece de nuevo. ¿Se imagina un bebé naciendo con orgullo? Que la mamá le pegue y le ponga la pochera y le diga, ahora no como. Nunca. Al bebé se le enseña el orgullo. Aunque nace con pecado, se le enseña el orgullo. ¿Usted orgulloso de qué? Ya nueva persona. Listo, empecemos de nuevo. Dobléguese, baje, espere, confíe, honre a su padre, a su madre. Si se equivocan, porque nos equivocamos, perdónenlos. Pero no va a cambiar mientras Juan 3:3 no se cumple. No va a haber la gloria de Dios. Dice el versículo 14 que entonces los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Cómo se llama esto? Avivamiento. Avivamiento. ¿Qué produjo el avivamiento? La disciplina de Dios, el temor, el respeto de Dios. Por eso es necesario que muchos en las iglesias, en esta también, pasen situaciones difíciles porque están dormidos. Se durmieron. Y el amor de Dios es tan grande que les pega su pellizco torcido y los hace reaccionar. Pues ellos, los judíos, dijeron, no nos metamos con ellos. La adversidad destruye la fe superficial. La adversidad destruye eso falso que usted tiene y que yo, eso falso que levantamos las manos y que amamos al Señor, y viene la adversidad y esa destruye esa falsedad. Eso hace cristianos genuinos. Y un cristiano genuino no es uno que grita como el pastor o uno que habla duro como yo, no. Un cristiano genuino perdona, ora, es manso, es humilde, sabe que todo lo que tiene se lo dio Dios. Ese es el cristiano genuino. Si peca, va y se arrepiente. Dice, perdóname, fallé, hice esto y esto y esto. Eso produce un avivamiento. Que lo produjo Ananías y Zafira del muerto. Yo no digo que se tenga que morir alguien, no. Dios nos va a guardar en el nombre de Jesús y no va a pasar eso. Pero desafortunadamente en los funerales, en las funerarias, todo el mundo está sensible a escuchar un mensaje de Dios, porque eso los hace reaccionar. No espere que a usted le pase lo mismo, que tenga que pasar una situación difícil para que reaccione y diga, ¿y por qué no lo hice? ¿Y por qué no? Yo no sé si les he dicho que los que más lloran en los ataúdes son los más malos. Sáquelo, yo lo quiero, venga, tráigale flores, este vale 50,000, este 500,000, la de 500,000, todo lo mejor. ¿Y por qué no se lo dio en vida? Tráigale mariachis, ¿por qué no se lo llevó el día de la madre o el día del papá o el día de los cumpleaños? Porque estuvo ausente todo el tiempo. Estuvo ausente todo el tiempo. Leí un video estos días orando para trabajar con parejas. Y un hombre le dijo a su mujer, le dijo, una mañana dijo, ven, quiero hablar contigo, me quiero separar. ¿Te vas a separar? ¿Cómo así? Digo, sí. Piénsalo, le hablamos ahora por la noche. Cuando llegó, le dijo, listo, separémonos, pero dame 30 días. Y te vas. Para que el niño, para que mi hijo entienda, porque era de 5 o 6 años. Dame esos 30 días, pero quiero pedirte otra cosa. Que en esos 30 días tú me bajes alzada todos los días. De la habitación a la calle, a la puerta. Quiero que me bajes alzada para recordar viejos tiempos, que nuestros hijos lo vean, que nuestro hijo lo vea. Y así pasó, él la fue bajando día tras día y fue sintiendo que bajó de peso, que bajó de peso, que bajó de peso, y de pronto ya llegó el día 30 y ya fue donde su amante y le dijo, no, me he dado cuenta en estos 30 días que yo amo a mi esposa, porque la he sentido otra vez, yo no quiero nada con usted. Y cuando llegó a su casa a decirle, mi amor, quiero volver contigo, estaba un médico ahí y su esposa estaba en un sofá. Dijo, ¿qué hace un médico acá? Dijo, su esposa tiene cáncer. ¿Cómo así? Pero no, ¿por qué no me dijo? Dijo, no le diga nada, ya está muerta. Ya está muerta. ¿Saben? En esos momentos difíciles es donde tú dices, yo te amaba. No, nunca la amó.
Esposa, papá, yo te amé siempre. Nunca lo hizo, nunca lo visitó, nunca le dio nada, nunca le sembró nada. No diga eso. ¿Sabe qué es la verdadera iglesia? La que ama, la que se decide, la que está hoy pendiente de la situación. Esa es la verdadera iglesia. Dice en Hebreos 12:11. Por eso la adversidad destruye la fe superficial. Vamos a mirar Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. ¿Lo tiene? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. O sea, ¿a quién le produce paz y tranquilidad la justicia? A la disciplina, a los que hemos sido disciplinados. Al comienzo no produce paz, pero más tarde sí. Le bajas un poquito a eso, por favor. Pero después sí. Después sí. ¿Por qué? Porque la disciplina es necesaria para que demos fruto en muchas cosas. Por eso cuando usted se sienta disciplinado por Dios, es porque Dios está diciendo, ¡hey! ¡Reaccione! ¡Míreme! ¿Usted sabe por qué los niños son hiperactivos? Porque son rebeldes muchas veces y viven tan enfermos de pequeños, porque están llamando la atención. ¿Sabe? En el salón de clase del colegio, el más tremendo, mírelo, tiene un hogar disfuncional, se crió sin papá o sin mamá, o sus papás nunca le pusieron cuidado. ¿Sabe? Cuando alguna situación está pasando es porque alguien quiere mostrarse, y Dios quiere mostrarse a su vida. Por eso pasan cosas difíciles a veces. Él está buscando para ayudarlo y sacarlo adelante. Eso es, al comienzo usted no lo va a entender, pero cuando usted lo entiende, su vida empieza a cambiar. Dice, ya entendí por qué Dios tenía que formarme de esta manera y permitir esta situación. Cuando el pecado de algún miembro se tolera, la iglesia está manchada. Por eso Ananías y Zafira tuvieron que morir. Y alguno dirá, oiga, ese pastor, yo no soy legalista, no somos legalistas. Ojalá pudiéramos ser más estrictos con la palabra, pero pues damos lo que Dios nos da. Entonces Ananías y Zafira murieron porque estaban manchando la iglesia. Hay familias que no son bendecidas porque no tienen disciplina entre ellos. No hay una disciplina, hay una permisividad constante. Ahora yo no digo que los cogen y los maltraten, la letra con sangre entra. No, eso ya no. Que para eso se hizo el garrote, no, tampoco. Que el ministerio de la chancleta de la mamá. ¿Saben? Es diferente, es una disciplina de autoridad. Días atrás alguien decía, ¿sabe por qué no se le sujeta a esa persona? Porque no tiene autoridad. Hay hijos que no se sujetan a los padres desde pequeños porque sus padres no están sujetos a Cristo y porque nunca fueron sujetos a sus padres. La mejor manera para que los hijos se sujeten es sujetarse a Cristo. Amén. Es la mejor manera y Él se encarga del resto. Eso es importante que lo sepamos. Por eso hubo señales, prodigios, milagros, y promovió la unidad entre los hermanos y fueron respetados aún más y hubo más crecimiento. Los milagros eran la credencial para los apóstoles. Escúcheme, en la época de los hechos tenían que hacer muchos milagros. Por eso todos se sanaban en esa época, todos. Usted dirá, ¿y hoy en día por qué todos no se sanan? Le voy a decir, teológicamente la revelación no había sido terminada. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no tenían el Nuevo Testamento. No tenían el libro que tiene usted ahí, la Biblia, el Nuevo Testamento no lo tenían. Entonces ellos eran respetados por los milagros, por el mover del Espíritu. Pero ahora usted viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, no solo milagros. Para escuchar la palabra y ser restaurado, ser libre. Por eso en esa época era solo milagros. Y usted dice, va a un lugar solo milagros. No, era la época de los apóstoles. Pero hoy en día está la palabra, porque la palabra es el terminar de la revelación de Dios. Entonces por eso es que usted entienda esta mañana que no solo es el milagro que usted necesita. Usted dice, mire, en el libro de los Hechos, sí. Pero ¿qué sacamos con que el Señor le cure el SIDA o el cáncer y usted siga rebelde con una actitud que no es? O que le sane a sus hijos. No, el Señor quiere más salvación, libertad espiritual. Por eso estamos en ese ayuno. 1 Corintios capítulo 2. 1
Primera de Corintios capítulo 2. ¿Qué produjo que Ananías y Zafira fueran disciplinados? Un avivamiento. Primera de Corintios 2, 1, 5. Usted dirá, yo no quiero que me pase eso. Pues no le va a pasar, pero despiértese, avívese. El apóstol Pablo fue a Corintio a predicar la palabra, pero el apóstol Pablo tenía muy claro que él tenía que ir era con poder, con un mensaje sencillo. Pablo era un teólogo, Pablo sabía la ley, Pablo era una persona culta, pero ¿sabe qué dijo Pablo? Dijo Pablo, voy a llevar un mensaje sencillo a los corintios. No me voy allá a lucir, no voy a chicanear que sé Biblia, no voy a chicanear, no, dijo, voy a llevar un mensaje sencillo. Porque si yo no llevo poder de Dios no va a pasar nada. A ustedes les digo lo mismo. Es el poder de Dios el que hace que su vida sea cambiada. Dice 2.1, 1 Corintios 2.1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho. Pablo sabía palabra. Perdónenme. ¿En cuál Pacho estaré pensando? No sé. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras que persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Por qué? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundamentada ¿en dónde? ¿En dónde? ¿No esté fundamentada en la sabiduría de los hombres? Tal iglesia empezó tal cosa. Esto está de moda. ¿Por qué? Pablo dice, yo no voy a seguir a hombres. Si usted me está siguiendo a mí, le quiero decir que usted está en un problema tremendo. Si usted está, todo lo que dice el pastor, usted no está confrontándolo con la palabra, yo un día alguien, lo va a engañar. Porque usted no está confrontando lo que se le está enseñando. Y así puede ser engañado y manipulado el día de mañana. Por eso es que a muchos no les va bien. Por eso dice Juan 3:3, si no nace de nuevo, no puede ver. El que nace de nuevo cambia. Voy a la iglesia, voy a llevar la palabra. ¿Dónde está Juan 3:3? Claro, ya entendí. Y empieza a cambiar. Pero aún dice Pablo, yo no voy con sabiduría humana, yo voy con poder de Dios. ¿Sabe qué es? Poder de Dios sencillo. El poder de Dios es algo sencillo. El poder de Dios no es nada complicado. El poder de Dios es santidad. Ese es el poder de Dios. Es santidad nomás. Y sigue diciendo, hay creyentes que no quieren hacer la voluntad de Dios, se alejan de las verdaderas enseñanzas cristocéntricas. No quisieron asociarse con los apóstoles. ¿Qué dijeron muchos? No metamos con los apóstoles. Hay personas que dicen, no, esa iglesia no. Como dijo un día una mujer que vino acá y escuchó una prédica, dijo, yo no vuelvo a esa iglesia porque Dios no me quiere ver en ruina, Dios me quiere ver a mí bien económicamente. Porque yo dije, no como Salomón, las doctrinas salomónicas que todo el mundo predica en una iglesia, que no, que Salomón tuvo y nosotros tenemos que tener. Y no volvió. ¿Por qué? Porque dijo, no estoy de acuerdo con esa doctrina. Pero vaya a mirar su testimonio. Le gusta la doctrina de Salomón, de la plata, pero no da testimonio. Entonces, esa no es la iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos es un compromiso con Dios. La iglesia de los hechos es una iglesia que se plasma. ¿Amén? Amén. Bien, usted ya sabe por qué lo hice, para que algunos se despierten. Me da pena que les coja el día. Juan capítulo 3, 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer qué dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. ¿Sabe qué dijeron los judíos? No, de esos apóstoles no andemos. Nos descubren. Se dan cuenta que nosotros ponemos leyes y no las cumplimos. Eso es. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque dice, no, es que allá lo confrontan a uno mucho. Eso es la Biblia, el libro de los hechos, es ese. Confrontarlo para que usted sea libre.
para que usted en realidad crea, para que usted no sea parte de Dios. Por eso el Señor quiere manifestarse a su vida más cada día. Así de que no se incomode cuando gente no quiera venir a la luz. Si no quieren venir a la luz que es Cristo, es porque quieren seguir enlodados en su pecado. Pero tenemos que orar por ellos, bendecirlos, porque usted y yo estábamos un día igual. No queríamos de iglesia, no queríamos de Dios, porque el pecado nos gustaba. ¿Qué de malo le veía yo tomarme unas 8 horas? Para eso trabajo como una mula. Y el viernes mis 8 horas. Ayúdame atrás, por favor, Belén. Entonces, ¿qué pasó? Hay que entender eso. Hay que comprender que primero es Dios y lo demás es añadido. Es Dios primero. Y el libro de los Hechos me está enseñando eso. Hay cosas que usted cree que están bien. Entonces, iglesia, yo no quiero iglesia. Me van a quitar, me van a decir, no tome cerveza porque eso es malo. No vaya a tal cosa porque es malo. La Biblia, la iglesia no le prohíbe nada. La palabra me enseña que eso me aparta de Dios. Es muy diferente. Yo no la prohibí. Yo le digo, eso me aparta de Dios. Y si lo aparta de Dios, usted y yo separados de Dios, nada podemos hacer. Así de que la decisión de cambiar la toma usted. La decisión de nacer de nuevo la toma usted. Porque ya Dios tomó una decisión. Y es morir en la cruz por usted, en la cruz de Calvario. Esa es la decisión. Vamos por favor a Hechos 5:14. Dice en el libro de los Hechos donde estamos. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban. ¿Qué hizo la disciplina en la iglesia? ¿Qué hizo? Avivamiento. ¿Se imagina aquí un desorden? Todo el mundo llegando a la hora que quiera, el profesor de discipulado, la alabanza empezando cuando quiera. A veces sucede cosas así. Dice, no, porque si nos descuidamos eso puede pasar. Así mismo es oración. Usted no oró 2, 3 días y ya el cuarto, ay, qué pereza estas cobijas con este frío que está haciendo. Ya le coge ventaja. Pero cuando usted lleva una vida cristiana con disciplina, usted está despierto. O sea que no tiene que morirse nadie. No tiene que pasar cosas que no tienen que pasar, porque usted vive, como decimos, en la jugada, porque es un mundo espiritual. Entonces, ¿por qué vienen situaciones? Porque hay gente dormida y Dios quiere mostrarse a ellos. La manifestación de Dios con Ananías y Zafira produjo avivamiento y los milagros aumentaron por mano de los apóstoles. No aumentó el poder, no aumentó el poder. Lo que aumentó fue la fe. ¿Me está entendiendo? ¿Qué aumentó? ¿Poder o fe? ¿La fe en quién aumentó? En el pueblo aumentó. ¿Pero por qué aumentó la fe? Porque dijeron, este Dios es real. El poder siguió igual. O sea que si usted está esperando que Dios haga algo, el poder que está en esta iglesia ha sido el poder de Dios todo el tiempo. Pero ahora depende de su fe. Depende de su fe. Usted verá, si usted va a creer esta mañana, que Dios no lo va a dejar salir igual de este lugar. Pero si no lo cree, se va como entró. Así esté la misma presencia, así esté lo que sea, porque usted cerró su voluntad y dijo, yo no creo. Vamos a mirar qué dice cuando Lázaro se levantó. Miremos el libro de Juan 11:40. Juan 11:40. Juan 11:40. A los que no entienden la palabra les digo, traiga su Biblia, por favor. Ahí venden Biblias económicas. Hable con Lili, eso le va pagando. Compre una Biblia. Muestre que quiere cambiar. Muestre que quiere salir adelante. Dé puntadas, como decían en mi casa. Deme puntadas que usted quiere cambiar. Pero si no me da puntadas, yo no creo. Dé puntadas. Haga algo en el nombre de Jesús. Yo le digo a alguien, ¿cómo se tuvo para tomar un día y no tiene para una Biblia ahora? Dios sabe a quién le habló. Juan 11:40. Y dice, cuando Lázaro estaba muerto, dice el versículo 39, dijo Jesús, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y es de ya? ¿Por qué es de? ¿Qué le puso Marta a la palabra de Dios? Razón. ¿Qué le puso? 4 días, un cuerpo muerto. Razonablemente, ya huele a feo. ¿O no? Razón. Razón, el calor, los gases del hígado.
Cuando hay una persona que se muere, le colocan primero aquí en el hígado para que saque los gases, porque si no se infla la persona. Por eso usted los ve que se los afeitan, pero vuelven a salirles otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo IED hace 4 días. ¿Qué le puso? ¿A quién razonó? ¿Quién razona la palabra? Muchos aquí la razonan. ¿Será que mi esposa se cambia? Es que esa es. ¿Será que mi esposo se cambia? ¿Será que yo salgo de esta? Razón. El Señor dijo, Marta, hágame un favor entonces, muévame esa piedra. Señor, ¿cómo se le ocurre? Si lleva 4 días. ¿El problema era de Jesús o era de Marta? El Señor está aquí. El problema lo tiene usted. Le está diciendo, yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar, yo te voy a cambiar. Pero usted está diciendo, ¿pero cómo? ¿Pero cuánto tiempo? Pero es que sin trabajo, yo tengo 47 años, ¿quién me da trabajo? ¿Será que dónde se me abren las puertas? ¿Pero será que yo sí puedo? ¿Una empresa hoy en día para que funcione con esta situación? No, es muy difícil. Para que mi hijo cambie, no, es que en ese colegio vive con... No, ¿será que yo sí pago las deudas? ¿Pero cómo? Razón y razón. ¿Enemigo de la fe, entonces? ¿O el diablo? El diablo está vencido. Ahorita mismo está allá afuera chillando. Amén. Porque lo estamos dejando caer en ridículo. En el nombre de Jesús. Pero ahora usted confróntese. ¿Es muy inteligente? Usted es muy inteligente, ¿qué razón? ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no baja la guardia? La razón. Pero es que ella me la hizo. Pero es que él me la hizo. Razón. Pero es que no sé qué. ¿Quiere que le diga que Dios le va a bendecir? No le voy a decir eso. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieran, y se apartaren de sus malos caminos, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Ahí sí oye. De lo contrario, no le voy a decir, porque le estoy dañando la fe, lo estoy manipulando, le estoy engañando, y estoy siendo un falso pastor. Y no lo quiero ser en el nombre de Jesús. Oro a Dios que me ayude. ¿Va a seguir razonando? ¿O va a creer? ¿Está bien? ¿No te he dicho, Marta, que si quitas la piedra y crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué estaba diciéndole? Marta, levante a Lázaro. Algo sencillo. Corre la bendita piedra. Aunque Marta no era la que la tenía que correr. Pero dijeron, corre la piedra. Dios les dijo, crea. ¿Difícil? Crea y espere. ¿Difícil? ¿Se puede esperar John? ¿Se puede esperar Jasmine? ¿Se puede esperar Samuel? Los que se han casado estos días han esperado tiempos y decidieron. ¿Se puede esperar para ser levantado? Lucho, Carola, los que están acá, Joan, más de uno, Cristian que está acá, más de uno que está por aquí, Luis Carlos, que ahí están, más de uno que conozco. Aquí hay una persona que tiene a su hijo en el hospital. A las 2 de la mañana llegó una ambulancia por él. ¿Sí o no yo? Y dijo no, la esposa dijo váyase para la iglesia. Adore al Señor, que me quedo acá. ¿Por qué no se quedó allá? Cuidando a su hijo. Porque él sabe que mientras se dedica a las cosas de Dios, algo Dios está haciendo con su hijo. ¿Amén? Algo está haciendo. Hay una hermana que se fue esta mañana. La iban a operar del hígado, de los riñones. Y ella ahora dice, y le lloré a mi Señor. Y fui esta semana y no me van a operar, pastor. Y allá estaba en la esquina y levantó la mano y dio el testimonio. Es que una vez usted oró, pastor, unos días atrás, y dijo, yo sentí, porque yo sentí algo y yo dije, sí, me sanó. Y la sanó. Otra hermana nos contaba el testimonio ahorita en el discipulado, que tenía el miedo de la cirrosis porque un problema de su hígado grasoso, y fue y dijo, pastor, bien. ¿Alguien aquí Dios le ha hecho un milagro más en estos tiempos? Este muchacho estaba medio muerto, ¿cierto? Quedó medio. Se estalló en una moto y ahí está vivo. Pero yo les quiero decir con amor a la familia, los he
visto más seguido. Y lo digo con amor y con respeto, hermana. Es verdad, ¿cierto? La dificultad, la disciplina hizo que reaccionara. Y aquí está. Yo le estoy preguntando, ¿alguno quiere eso? Entonces levántate de los muertos, porque Cristo te alumbrará. Amén. Levántese de los muertos. Mateo capítulo 13, muchachos, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 53. 13, 53. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que ¿qué? Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Usted va a predicarle a un amigo y dice, ¿qué hubo? Ay, no me diga que se volvió cristiano. Se le olvidó ahora quién era usted. Ay, acuérdese quién era usted. Los que se ríen es porque saben que es verdad. Acuérdese quién era usted. En diciembre me dijeron eso. Y yo les conté. Ay, acuérdese cuando... Yo no me acuerdo. Y se pusieron bravos conmigo, tanto que hubo una discusión fuerte. Porque no le dije, ay, sí, yo me acuerdo. ¿Y si acuerda lo que hacíamos? Porque no le dije eso, furioso conmigo. Porque me ve todavía como el William viejo. Pero yo dije, no, yo soy nuevo. Amén. Amén. ¿Nuevo de qué? Yo lo veo igual. Yo soy nuevo. Cambiado, el Señor cambió mi vida. Ya soy diferente. ¿Sabe? Eso es lo que usted necesita. Y Jesús llegó a su tierra y ¿qué le dijeron? Oiga, usted no es, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? O sea, los que dicen que si Jesús tuvo hermanos, mire, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están qué? Las hermanas de Jesús también, mire, con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y qué? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Y no hizo allí muchos milagros? ¿Por qué? ¿A causa de qué? Jesús estaba ahí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, ahí está, en su casa. Si usted no cree, es su problema. ¿Sabe por qué no cree? Porque el pecado le mata la fe. El pecado le mata la fe. Por eso cuando usted perdona, sube el nivel de fe. Cuando usted se humilla y reconoce su pecado, sube el nivel de fe. Pero usted piensa que Dios le va a usar cuando usted es orgulloso. Y el tío, no, es que pastor, usted supiera lo que me hizo. Es que ahí estoy, es por... ¿Quién ganó con ese comentario? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó con ese comentario? ¿Sacó pecho? Está que llora por dentro. Pero su orgullo no lo deja. Bájese de la nube. Perdone. Porque Jesús estaba en su tierra y no le creyeron. En la iglesia primitiva, Jesús, el Espíritu Santo estaba moviéndose y la gente no creía. O sea que el problema no es de Jesús y no estoy defendiendo a Dios. Nunca Dios me guarda defender a Dios. ¿Defenderlo de qué? Pero Dios siempre ha estado ahí. Así de que si usted está aquí, es gracias a Dios. Si usted y yo estamos aquí, es gracias a Dios, pero Él ha estado ahí. No le ponga más razón, no le ponga más lógica. Espere, ore, búsquelo.